Víctor Zúñiga, soy socio de B-Solution Group. Nuestra empresa es una empresa que tiene 25 años de estar en el mercado nacional y nos hemos especializado en brindar soluciones de negocio para nuestros clientes. Soy Arnoldo Leroy, socio fundador de B-Solutions Group. Nuestros servicios y productos se fundamentan en la combinación de 4 pilares fundamentales: gestión de talento humano, tecnología, procesos e información. Desde el día 1 en que fundamos la compañía nos hemos comprometido a contar con la experiencia, con las habilidades y con las capacidades para poder desarrollar nuestros servicios. En B-Solution Group nos preocupamos por el crecimiento y desarrollo de las organizaciones. Por tal motivo, trabajamos de forma ardua para que cada vez más personas reciban los beneficios de nuestros productos y servicios. Mi nombre es Víctor Zúñiga, soy socio de B-Solution Group. Nuestra empresa es una empresa que tiene 25 años de estar en el mercado nacional y nos hemos especializado en brindar soluciones de negocio para nuestros clientes. Soy Arnoldo Leroy, socio fundador de B-Solutions. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar de esta mañana, donde vamos a estar conversando con respecto a los beneficios de la gestión del riesgo operativo. Se puede interpretar el riesgo operativo como la posibilidad de que una organización incurra en pérdidas originadas por errores humanos, fallas tecnológicas o procesos, infraestructura o por factores externos que inciden directamente en la eficacia y eficiencia de una organización. Por esa razón, las organizaciones deben tener un sistema de gestión de procesos adecuado y la capacidad de manejar sus riesgos e indicadores. Es por eso que esta mañana vamos a conversar con Marianela Víquez, consultora de Solution Group, junto con don Víctor Zúñiga, socio director de la firma, donde nos van a conversar sobre los principios de la gestión del riesgo operativo, así como los beneficios percibidos por la organización al contar con un correcto sistema de gestión de procesos. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Realmente para nosotros es un gusto volver a contar con ustedes y hablar de este tema súper importante. Antes de pasarle la palabra a don Víctor y a Marianela, nada más para recordarles que en este espacio pueden hacer todas las preguntas que ustedes consideren necesarias. Lo pueden hacer por medio del chat, pueden levantar la mano e inclusive tanto don Víctor como Marianela nos irán diciendo en el momento que podríamos inclusive hacer las preguntas directamente por medio del micrófono. Nuevamente muchísimas gracias y le doy la palabra a don Víctor. Buenos días, por favor me indican si me escuchan bien. Yo lo escucho perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, ahí vemos los emoticos donde nos están indicando que esté bien. Ok, ahora necesito que compartir esta presentación. Me indican si se ve bien también. ¿Se logra ver? ¿Se ve bien? Ok, buenos días, un gusto saludarlos nuevamente y aquellos que nos han acompañado en la secuencia de talleres que hemos brindado este año relacionados con la gestión integral del riesgo y los diferentes componentes. Hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del riesgo operativo, especialmente en este momento, ¿verdad?, en que necesitamos optimizar recursos, mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones. Entonces, desde ese punto de vista vamos a tratar de visualizar cómo la gestión de riesgos operativos nos puede ayudar. La sesión de hoy la vamos a dividir en 4 partes, básicamente. La primera, vamos a ver algunos conceptos metodológicos. Siempre es una
forma de compartir con ustedes cuando presentamos un poco los lineamientos metodológicos que se pueden utilizar para gestionar los diferentes procesos de riesgos o cualquier otra actividad en que nos desarrollamos. Entonces, generalmente las charlas o los webinars tienen un enfoque un poco metodología, un poco práctico, que es la segunda parte, una parte de conclusiones y un cierre donde podemos compartir algunas de las observaciones o preguntas que ustedes nos quieran hacer llegar. De igual manera, a través del chat pueden presentar sus dudas, comentarios, quejas, y después de eso podemos hacer un análisis de ellas, si se puede presencial hoy, si no, posteriormente vía correo. Como indicó la presentación, mi nombre es Víctor Zúñiga, estoy encargado de la parte de gestión de riesgos de la firma y tengo aproximadamente 30 años de trabajar en el tema de consultoría gerencial. Importante, nosotros como firma hacemos 4 cosas básicamente. Trabajamos fuertemente en lo que es gestionar riesgos y 2 vertientes que salen de la gestión de riesgos: riesgo de seguridad de la información y riesgo de continuidad del negocio. Y por supuesto, esos son los elementos claves de la gestión del riesgo operativo y sus variaciones. El riesgo de TI como forma integral. Y como subproducto de estos modelos, trabajamos siempre con herramientas. No es posible gestionar riesgos financieros, no financieros o de cualquier naturaleza si no tenemos las herramientas adecuadas y apropiadas. Importante en ese concepto, ¿no? La herramienta es un facilitador. Lo importante es que tenga las características para poder agrupar la información, mantener la información para que los expertos, los gestores de riesgos, las puedan validar, analizar. Recordemos que parte de la accionar de la gestión de riesgo es poder brindar información útil para la toma de decisiones. No es solo pensar en el cumplimiento, la normativa, o los dashboards, o las alertas tempranas, sino la capacidad de ir prospectando información en el presente, en la realidad que tuvimos, en la historia, ¿verdad? En la autopsia de los incidentes y lo más interesante, proyectarla hacia adelante para no caer en el mismo problema en que ya hayamos de una u otra manera incurrido. Dentro de nuestro contexto, como les decía, siempre en todas las prácticas y en las presentaciones tratamos de utilizar el concepto asociado a las personas, ¿verdad? Para identificar cómo los riesgos generados por los colaboradores, por los proveedores o por terceras partes, intencional o no intencional, impactan la organización. Cómo las prácticas de continuidad del negocio enfocadas en el mantenimiento de los procesos críticos y los procesos clave de la organización, nos deben integrar hacia la gestión de riesgos con riesgos populares, ¿verdad? Ahorita recientemente, en historia reciente de Costa Rica, del entorno, pandemias, internos y externos, los temas de ciberdelincuencia, ¿verdad? Que son riesgos muy comunes que han estado con nosotros por muchos años, pero por la naturaleza y popularidad de los medios y las formas en que las organizaciones operan en este momento, se vuelven más interesantes porque la línea de las vulnerabilidades ha crecido, ¿verdad? Al usar más la tecnología, al usar más las soluciones, al tener más interacción con el cliente, al buscar la cercanía con el cliente, la línea de defensa tiene que elevarse porque al buscar nosotros un servicio más orientado a satisfacer las necesidades de los usuarios, esa frontera ha trascendido. Entonces el tema de la seguridad, la ciberseguridad, la inteligencia emocional y el manejo de la ingeniería social se vuelven claves en la gestión de riesgos, específicamente en el tema del riesgo operativo. Como comentó Mari, lo pudieron leer en nuestro brochure de invitación, nos vamos a ubicar en una frase importante que es el concepto del riesgo operativo y cómo lo podemos gestionar. Tenemos que tener claridad que si nos vamos a la literatura, a las normas, a lo que dicen muchos, entre comillas, expertos, hay muchas interpretaciones que se le pueden dar al riesgo operativo.
Aquí lo interesante y lo importante es que nosotros tenemos claridad de dónde vienen los focos o los incidentes o las situaciones específicas que pueden asociarse a temas operativos. Recordemos que cuando trabajamos en función de la implementación de sistemas de control interno maduros y robustos, lo que andamos buscando siempre nosotros es la eficacia y la eficiencia operacional. ¿Ok? El concepto de la eficacia y la eficiencia está estrictamente asociado al mejor uso de recursos. Entonces tenemos que tener claridad que cada uno de ustedes en el rol que desempeña dentro de su organización tiene que tener en la mente primaria ese objetivo: optimizar la eficacia y eficiencia de la organización. Y en ese contexto existen una serie de factores, recursos, áreas, procesos, como ustedes los quieran denominar. Mucha gente los pone como categorías de riesgos, clasificadores de riesgos, fuentes de riesgos, etcétera, etcétera. Aquí lo importante que tenemos que tener claro es que una organización, por su propia naturaleza, está siempre expuesta a una cantidad de pérdidas y amenazas o de incidentes que de una u otra manera pueden impactar esas características o esos estándares de eficacia y eficiencia que ustedes se han definido. Vean que esos estándares de eficiencia y eficacia generalmente van a venir en función de lo mismo que ustedes han definido y establecido o sus jefes les han heredado, les han comunicado a través de las prácticas de planeamiento estratégico. Entonces, en este caso vamos a hacer una segmentación para efectos del webinar, de que los originadores o los aspectos claves o las categorías o las clasificaciones de las fuentes de riesgo las vamos a ver en algunos criterios. Un criterio importante es la parte humana, los colaboradores, ¿verdad? La gente que está con nosotros, que se interactúa con nosotros o que tiene alguna relación con la organización y que de una u otra manera contribuyen a los objetivos de negocio. El otro contexto es la tecnología, ¿verdad? Aquí lo puse negativo y lo validé en el concepto de la falla. Yo creo que cada uno de nosotros tiene claridad de que cuando usa una tecnología, lo que busca es que la tecnología dé el máximo rendimiento, ¿verdad? Ninguno de nosotros está pensando en que falle la tecnología. Entonces, al haber una vinculación directa entre la tecnología, el proceso, la actividad y últimamente el objetivo de la organización, tenemos claro que una falla tecnológica va a impactar directamente las capacidades de ser eficaz y ser eficiente que puede tener una organización. Entonces, ese es un criterio, un generador de incidentes o un criterio clave para esta exposición del día de hoy. Luego tenemos otros dos componentes: procesos o infraestructura. Procesos, vean que generalmente los procesos dentro de la organización vienen heredados por muchos años. Si somos una entidad que se dedica, por ejemplo, a la comercialización de productos de consumo masivo, tenemos una forma de operar porque el mercado ha operado así por muchos años. Porque algunos expertos en la materia o en el negocio definieron una estructura de procesos y nosotros lo que hicimos fue adaptarnos, mejorarla o llevarla a las características propias del mercado donde servimos. Por ejemplo, otras industrias, las industrias que se dedican al manejo de logística, por ejemplo, aeroportuaria, tráfico aéreo, carga, despacho de mercancía, seguridad portuaria, seguridad aeronáutica, tienen un modelo de negocios en función de las características de la infraestructura que manejan y en función de las características del tipo de logístico negocio que manejan. No es lo mismo gestionar riesgos en el Canal de Panamá, por ejemplo, como vía de tránsito, que en un puerto de carga y descarga normal de operaciones. Sabemos que muchos de los containers que pasan por el Canal de Panamá llegan a algún puerto nuestro, ¿verdad? Pero la logística de manejo de riesgos, la gestión del proceso en sí, tienen características específicas. Y luego un concepto clave que es infraestructura, ¿verdad? La infraestructura es factor clave de éxito y también es un elemento importante en la búsqueda de la eficacia y la eficiencia de la organización. Hablamos también de factores externos, especialmente en estas épocas recientes, ¿verdad? Donde
elementos del medio ambiente. Ustedes han visto los incendios en todo el mundo, ¿verdad? En lugares donde nunca habían los suelos, ¿cómo se llama? Los cielos rojizos de Canadá se han vuelto en algo normal. El smog generado por las quemas que llega a Nueva York, las intensas lluvias que se han presentado en partes de Europa, Asia y nosotros, ¿verdad? Que tenemos la mitad, una parte del país seca y una lluviosa, y la otra semana cambió, es la parte norte donde llueve y en el sur no llueve, y luego vamos que el Atlántico llueve y en el centro no. Entonces hay un efecto de factores externos, sin contar los generados por nosotros mismos, ¿verdad? Con malas decisiones, malas gestiones operativas, malas relaciones comerciales, etcétera, etcétera, que son factores que de una u otra manera inciden en la eficacia y eficiencia de las organizaciones. Entonces, en este contexto, el riesgo operativo tiene que ver con todo ese cúmulo de procesos, de actividades, de recursos y componentes, y nosotros somos responsables de gestionarlo para efectos de poder tener un análisis directo de qué es lo que está valorándose dentro de la organización. Por ejemplo, simplemente como efecto ilustrativo, por ejemplo, cuando ustedes se enfrentan a un factor generado por procesos, hay una cantidad de cosas específicas que podrían ser claves. Por ejemplo, errores. Creo que es la palabra que más aparece en esa gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que implica? Que desde el punto de vista de procesos tenemos que cuidar las no conformidades, como lo hablan los expertos en calidad. ¿Qué sería eso? Formas inadecuadas de trabajar, decisiones que hemos tomado dentro de los mismos procesos donde trabajamos, ¿verdad? Aprobaciones excesivas, tecnologías de información ineficientes, procesos mal diseñados, prácticas de aprobación mal definidas, decisiones ineficientes por la centralización o la descentralización. Cualquier elemento que es parte de la cadena de procesos y de la manera en que está articulada la organización es un factor generador de riesgos potenciales. Y esos riesgos de una u otra manera van a afectar mi eficacia y eficiencia. O sea, entra en el canasto de los riesgos operativos, que serían aquellas decisiones mal tomadas o aquellos incidentes que van a impactar la eficacia del proceso. Vean que la eficacia del proceso y la eficiencia del mismo viene dada de muchas razones, ¿verdad? Por la manera en que el mismo fue diseñado, fue estructurado, fue aprobado y fue gestionado. Y los que tienen experiencia en la gestión de procesos o en procesos de gestión de calidad o mejora continua, se han dado cuenta que el esfuerzo más grande es articular el proceso, llegar a un proceso eficaz y eficiente antes de poderlo medir y valorar incidentes. El otro contexto, gente, personas, colaboradores, uso el concepto más gente porque aquí pueden aparecer de todo, ¿verdad? Pueden aparecer colaboradores muy eficientes, otros no tan eficientes, colaboradores o socios de negocios, entre comillas, ¿verdad? Proveedores, clientes, delincuentes, ¿verdad? Que de una u otra manera tratan de utilizar las mismas bondades que tienen mis procesos, que no están adecuadamente articulados, para poder de una u otra manera, ¿verdad? Gestionar o utilizar esas potenciales aberturas dentro de mis sistemas de gestión para generarme incidentes no agradables, ¿verdad? También hay algunos que me los genero yo mismo, ¿verdad? Alrededor de las personas, como cuáles. De ahí no defino bien mis prácticas de contratación del personal, no tengo una cadena de sucesión, no veo la importancia de la segregación de roles y yo quiero estar blindado en seguridad, pero ahí no tengo oficial de seguridad dentro de la organización, ¿verdad? Para decir algo. Y no estoy hablando del informático que hace roles y password, ¿verdad? Sino en la persona que realmente está evaluando los efectos que un mal manejo de la información tiene sobre las características de la organización, sobre sus productos, sobre sus servicios, sobre su reputación o su calidad de hacer y cumplir y validar sus objetivos de negocio. ¿Okay? Aquí podemos extendernos mucho, y es más, en los libros, en las prácticas, en los incidentes, en los elementos reales, el factor gente combinado con procesos son los que generan la mayor cantidad de eventos.
Y luego, para cerrar la nota, entramos al tema de sistemas. Aquí decidimos ponerle sistemas como factor o área de negocios específicamente por varias cosas. Generalmente cuando uno habla de sistemas piensa en todo un conjunto de componentes, infraestructura, tecnología. Ahora, por ejemplo, uno piensa en la nube, piensa en Internet, ya hay marcas posicionadas, por ejemplo, pensemos en temas como BI, ahora inteligencia artificial, pensamos en una serie de factores que de una u otra manera la organización está tratando de utilizar en el beneficio para generar las utilidades y para cumplir los objetivos de la organización. Pero esas tecnologías en sí mismas son generadores número uno de incidentes, ¿verdad? Incidentes que directa o indirectamente pueden afectar la continuidad, las operaciones, la organización y tener un impacto monetario en la organización. Por ejemplo, ustedes creo que han escuchado mucho o han visto ya cuando la gente dice, bueno, voy a hacer un programa de transformación digital en mi organización y salen las grandes estrategias y decimos, bueno, vamos a subir toda la nube, vamos a usar una estrategia páginas web, user friendly, autoservicio, inteligencia de negocios y nos metemos en un concepto, los box y todo eso y cuando el pobre cliente, ¿verdad? Y me pongo en la fila, yo hago la consulta al cliente, resulta que el pobre Boc está estudiando a no sé cuántos clientes simultáneamente. Y si yo tengo una consulta de emergencia por un fraude, por un elemento específico, tengo que esperar a que un bot le pase la llamada a un asistente que tiene otras 50 personas en cola con una situación similar. Entonces, el concepto de la tecnología, los sistemas y las facilidades, y específicamente las modas recientes, nos imbuyen, digamos, en un entorno donde la cantidad de riesgos operativos se multiplican significativamente. Por ejemplo, ahora que está de moda el tema de la ciberseguridad, recordemos que la ciberseguridad tiene, desde que apareció la Internet y el intercambio de información, desde que hay información en sistemas transaccionales, legados, importantes, han existido personas interesadas en hacer uso indebido de esa información, de esos recursos, de esos activos y de lo que usted tenga ahí guardado. Entonces, lo que ha pasado ahora es que la exposición es más alta, ¿verdad? Y el deporte número uno a nivel mundial es tratar de vulnerabilizar lo que el otro tiene para obtener algún beneficio. Entonces, las prácticas mismas, la misma tecnología, el mismo desarrollo de negocios nos ha llevado a lugares oscuros, críticos, y eso definitivamente requiere que tengamos un nivel de preparación mucho más alto para poder anticipar eventos o incidentes que inciden en nuestra organización. El otro elemento interesante donde voy a tocar un par nada más que son eventos externos, aquí entran lo clásico, ¿verdad? Los desastres naturales, a pesar de que nos dicen, entendemos, todas las problemáticas que tenemos en nuestro país, no aprendemos, ¿verdad? Y ustedes lo han visto, a las actividades económicas se meten en donde no se deben meter y generan grandes impactos en el medio ambiente y eso se traduce a impactos en poblaciones, en servicios, en diferentes aspectos que impactan a las organizaciones y que tienen un impacto en su naturaleza. Y el otro tema, ya cuando entramos ya a conceptos de vandalismo, dolo, robo, hurto, etcétera, etcétera. Y algo que hay que ponerle mucho cuidado recientemente, ¿verdad? Que es el outsourcing, la tercerización, el uso de servicios, porque eso también se ha convertido desde hace mucho tiempo en un elemento clave. Un mal manejo de una relación contractual, una mala definición de salvaguardas, un mal manejo de la gestión del riesgo del proveedor, me mete en un problema sustancial y crítico. Para nosotros no hay gestión de riesgos si no hay generación de valor. ¿Ok? Eso es importante. Una organización invierte en implementar modelos de gestión de riesgos no por cumplirle a los reguladores, ni por cumplirle al consejo directivo, ni por cumplir las prácticas de gobierno. Invierte en la gestión de riesgos para garantizar
la protección del valor. Y la protección del valor de una organización, entre otras cosas, ¿verdad? No voy a ser exhaustivo, tiene que convertirse necesariamente en algunos de esos elementos que están marcados ahí en celeste, por ejemplo. Si ustedes quieren gestionar riesgos y optimizar su organización es porque quieren crecer. Si somos una entidad de fin público, nuestro objetivo, por ejemplo, si brindamos servicios públicos, es cubrir a la mayor cantidad posible de la población ciudadana y brindarles algunas cosas, ¿verdad? Calidad de servicios, salud, que tengan acceso a servicios públicos con un sector, a todos los sectores, por ejemplo, universalidad. Por ejemplo, el caso de entidades de servicios municipales, que haya calidad, continuidad, disponibilidad, etcétera, etcétera. Pero eso todo, al final, lo que brinda es o crezco en mi cantidad de abonados, de asociados, crezco en servicios. Entonces tiene que haber un objetivo específico de crecimiento en función de su naturaleza. Lo otro es que yo quisiera ser el más barato, el más eficiente, el más efectivo, el más tecnológico. Entonces voy a trabajar en función de la optimización. Optimización de procesos, optimización de costos, optimización de recursos, de tal manera que yo sea el más eficaz, el más eficiente, pero que tenga el rate o el promedio de costo más bajo del mercado. Son decisiones importantes. Vean que aquí lo relevante para la generación de valor es que ustedes puedan tomar decisiones específicas. Si yo soy el banco más grande de la organización o del país, o el especializado en crédito, o el especializado en tarjetas de crédito, tengo que buscar que todos los componentes de mi organización traducidos en activos, y en activos sumo todo lo que me permite a la organización brindar los servicios, ¿verdad? Tienen que optimizarse y orientarse de tal manera que yo pueda preservar ese valor de la organización. Y al final, bueno, todos esperamos obtener un servicio. Yo contrato un servicio de Internet para tener un servicio continuo, 365 días al año, 24 horas, cero averías, ojalá. ¿Ok? Y con los niveles de calidad esperados. Entonces, vean lo importante aquí es que el primer concepto clave para el análisis de la gestión integral de riesgos y específicamente el riesgo operativo es la capacidad de gestionar y preservar el valor de la organización. Hay unas máximas, no lo digo yo, lo dice el negocio en marcha, la organización, las buenas prácticas, los reguladores, los que conocen y han tenido años y años de estar en el concepto. Entonces, cuando uno gestiona riesgos y específicamente el contexto del riesgo operativo, tenemos que tener algunos criterios. El riesgo operativo es parte de toda la gestión de riesgos. ¿Okay? Sea usted lo que sea, ¿verdad? Un banco, una cooperativa, una empresa de consumo masivo, un productor. Toda la gestión de riesgos debe estar alineada. No es más importante el riesgo de liquidez que el riesgo operativo o que el riesgo financiero. Eso va a ir en función de un elemento que veremos un poco más adelante, que es la naturaleza de la organización. Aquí, ¿qué es lo importante? Que todos los riesgos van a un canasto final, y lo que uno tiene que tener en mente es que todos podrían generar incidentes que afectan mi capacidad de cumplir las expectativas de la organización. Entonces, todo el concepto de la gestión de riesgos empresarial tiene que pensar en que yo voy a mitigar o voy a gestionar o voy a administrar situaciones que de una u otra manera van a impactar ese deseo de obtener beneficios. Eso es importante. Otro tema importante es que siempre va a haber un concepto de costo-beneficio en todas las decisiones que tomemos. Por ejemplo, si yo tomo la decisión a nivel de organización de optimizar mis procesos en función del uso de tecnología de información o de prácticas automatizadas o de modelos complejos de negocios basados en tecnología, el análisis del costo-beneficio que fue establecido
Dentro de los casos de negocios que ustedes definieron cuando decidieron tomar esa decisión, valga la redundancia, tiene que tener claridad en que esos beneficios se van a traducir en un costo-beneficio-riesgo, ¿verdad? Y no es solamente pensar en que el ERP es el mejor, que la integración en una base de datos es única, sino también tenemos que analizar el lado oscuro de que ciertos incidentes que podrían afectar esa naturaleza y características de la organización nos pueden impactar directamente. Otro aspecto clave es la comunicación abierta, sincera y ética alrededor de la promoción de los eventos asociados. Uno de los problemas serios que hemos tenido a nivel de Latinoamérica, extendido a no solo Costa Rica, es que los incidentes de riesgo operativo se ocultan. La mayoría de organizaciones que tienen la obligación de publicar seleccionan lo que envían, lo que publican y lo que analizan. Raras veces hay información fehaciente, directa y concreta sobre todos aquellos eventos que son claramente identificados como incidente, independientemente, digamos, del apetito de riesgo, la tolerancia al riesgo o la capacidad de riesgo. Vean que cuando esos factores entran en camino con algunos riesgos, impactar la tolerancia al riesgo es clave, pero recordemos que en el riesgo operativo tiene la característica que es multiplicador, ¿verdad? Alguien dice que nos han amenazado con vulnerabilidades o ataques cibernéticos, lo que dan por millones de veces. Eso es porque ahora los contabilizamos. Si los hubiéramos contabilizado desde hace muchos años, nos daríamos cuenta que eso ha sido una realidad casi que siempre, ¿verdad? Lo que ha ocurrido es que por la misma naturaleza de la tecnología actual, eso va a tender a duplicarse, a triplicarse o no sé cuántas multiplicadores adicionales vamos a utilizar. Entonces, el contexto de que poder analizar y valorar qué incidente se convierte en un riesgo y qué impacto tiene, debe ser uno de los principios claves porque eso le permite a la organización inferir escenarios futuros, prospectar qué podría ocurrir si tenemos amenazas de cierto tipo que pueden impactar la calidad y las características de la información. Y en eso, el concepto de rendición de cuentas y evaluación de resultados, y no veamos la rendición de cuentas como cacería de cadáveres, cacería de cabezas o exhibición de cadáveres, ¿verdad? Sino pensémoslo más bien el concepto de rendición de cuentas en la valoración del costo-beneficio-riesgo, ¿verdad? Si yo tomé una decisión estratégica de seguir un camino, ese camino tiene que ser evaluado constantemente. Y parte de la rendición de cuentas implica validar que la decisión sobre ese proyecto, sobre esa tecnología, sobre ese proceso, sobre ese colaborador, sobre ese proceso de culturización, sobre esa forma de trabajar, está generando los beneficios esperados y nos encontramos dentro de lo que definimos como el camino adecuado. Y dos conceptos finales que son obvios, pero lo obvio a veces no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Yo no tengo gestión de riesgos si no tengo un objetivo y si no tengo una estrategia establecida, ¿verdad? Entonces no es suficiente decir, bueno, yo voy a ver los riesgos operativos que tiene mi proceso de ventas, de compras, de crédito, de análisis de clientes, de prospectación, mi proceso comercial. No es suficiente ver el proceso. Hay que analizar cuidadosamente y estratégicamente cuáles son las expectativas que tiene una organización alrededor de la estrategia global y cómo eso de una u otra manera impacta un objetivo. Entonces, en este contexto, lo importante es nunca separar el análisis del objetivo, de la razón de ser de la organización en función de lo que la empresa espera obtener de cada uno de los resultados. ¿Ok? Perdón que se me durmió la máquina aquí. Analizando estos conceptos globales, voy a tomar nada más rápidamente estos conceptos y los vamos a alinear, digamos, en las prácticas actuales. Esto es un modelo, todos lo deben conocer, basado en la ISO 31000, pero tiene tres conceptos que son interesantes. Número uno, el marco de referencia. Número dos, los principios que deben seguir un buen proceso de gestión de riesgos. Y luego el proceso, la metodología. Vean que esto es clave.
Cuando ustedes hablan de principios, es que tenemos que pensar nosotros que lo más importante es que nuestra organización siga adelante, que sopese los riesgos más relevantes que vengan de las fuentes que ustedes se puedan imaginar. Algunas de esas fuentes las manejamos nosotros de una manera indirecta, pero y otras de una manera directa, ¿verdad? Porque nosotros fuimos los que decidimos meternos en ese contexto. Pero lo importante aquí es que en la creación y protección de valor tenemos que pensar en varias cosas. Uno muy simple, ¿verdad? Tiene que estar integrado a mi organización. O sea, yo no puedo adoptar o adaptar métodos y prácticas de gestión de riesgos que no reflejen a mi organización. Y ahí es importante, muy importante, el enfoque, la metodología, las herramientas y los modelos que se utilicen. Porque esas modelos y herramientas, al integrarse, tienen que ser capaces de estructurarse de una manera exhaustiva a su organización y a los cambios presentes, futuros que van a tener para poder ir modelando el proceso de gestión de riesgos. Tiene que poderse adaptar al entorno interno, externo, a las decisiones que ustedes tomaron, a los accionarios de la competencia, al accionar interno, a las pandemias y cualquier elemento clave que puede incidir. Tiene que ser inclusiva porque no puede dejar a nadie fuera. Hay gente que dice, bueno, yo voy a gestionar riesgos en aquellos procesos que generan el 80% de los ingresos, o cuando uso un modelo de procesos se ubica, bueno, voy a tomar los procesos estratégicos, los procesos operativos. Esas prácticas son interesantes cuando uno inicia, pero cuando quiere consolidar un proceso y un modelo global de gestión de riesgos, específicamente en el ámbito del riesgo operativo, tiene que integrar la mayoría de las prácticas. Muchos de los problemas que se generan en la familia de los riesgos financieros, por ejemplo, riesgos de crédito, riesgos de liquidez o riesgos de mercado, se deben a malas decisiones en las prácticas operativas. Y nada más tomen el periódico, ¿verdad? Y vayas en 2, 3 meses, 6 meses atrás y empiecen a leer, ¿verdad? Malas decisiones en inversiones, fuentes de recursos importantes se colocaron en mercados que tenían altas volatilidades y impactaron los rendimientos, entidades financieras que tomaron decisiones de compra de activos muy costosos con impactos importantes. Eso no fueron decisiones financieras, eso pasa dentro de todo el mapa de procesos de la organización y va a una toma de decisión de un directorio. Y antes de llegar ahí, un montón de colaboradores, de personas, de expertos financistas en bienes inmuebles, en análisis de mercados, en análisis de precios, han tomado decisiones, ¿ok? Vean ustedes que lo importante de este caso es que la dinámica de la organización, la dinámica de los mercados, de las áreas donde ustedes apoyen, impactan esa creación y protección de valor. Y la manera que tenemos nosotros para salvaguardar eso es a través de nuestra estructura funcional de apoyo. Y en esa estructura funcional de apoyos, que generalmente se basa en políticas, procedimientos y prácticas, es donde se analizan los incidentes o eventos que pueden impactar y convertirse en riesgos que impactan la eficacia y eficiencia de la organización. Y hay dos conceptos muy importantes, bueno, tres en general. Uno, que yo tengo que garantizar la mejor información disponible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero analizar un riesgo desde el punto de vista de consecuencia-probabilidad, no caigan en el error, digamos, del Greenland, ¿verdad? De la tierra verde, donde todos los riesgos son verdes porque tienen baja magnitud. ¿Okay? Hay muchas organizaciones que descartan rápidamente los incidentes o los riesgos potenciales simplemente porque tienen un bajo impacto de acuerdo a la manera que está midiendo. Recordemos que los métodos de medición pueden ser los que están erróneos, pueden ser los que no nos lleven a una buena conclusión. Lo importante del caso es que la información histórica, las tendencias, el modelaje de datos, y si ustedes quieren usar cualquier técnica moderna que está apareciendo ahorita para el cálculo de los incidentes asociados al riesgo operativo, la pueden emplear, pero esa información debe ser siempre la mejor posible. Entonces, los atributos, los registros, los expedientes, los perfiles de riesgo
operativo y los perfiles de riesgo asociados al riesgo operativo, por ejemplo, el de seguridad, el de tecnología. Si quieren armar uno de ciberseguridad por aparte, perfecto, lo pueden hacer. Pero lo importante en este caso, el legal, por ejemplo, el no cumplimiento o el cumplimiento de normas, reglas, regulaciones que impactan a la organización, tiene un efecto directo. Y no dejemos por lado las personas, ¿verdad? Los factores humanos y culturales. Eso impacta y afecta directamente. Vean que ahora con el tema de los fraudes y los préstamos estos gota a gota, eso dicen que viene de afuera, ¿verdad? Pero yo recuerdo desde hace muchos años, desde que estaba en el colegio y en la universidad, que había un señor por mi casa que le prestaba a uno plata, ¿verdad? Y le decía, llévese 10.000 colones y me paga 1.000 al mes. En ese momento la necesidad lo hacía a uno llegar a eso, ¿verdad? El tema es que era poco frecuente, o uno veía al señor como el amigo, ¿verdad? Ahora el entorno ha cambiado y es el enemigo, es el matón, es el que paga al que se encarga de rendición de cuentas, y la rendición de cuentas ahora se paga con la vida, ¿verdad? Entonces vean que los efectos y los impactos son interesantes e importantes, y caemos a temas de valoración de impactos que no tienen valoración, ¿verdad? El otro concepto importante es la mejora. Mejora continua, mejora de procesos, mejora de tareas, mejora de actividades. No podemos mejorar algo si no lo podemos medir. Entonces, aquellos procesos que no se pueden medir, no los podemos mejorar. Y si no tenemos estándares para validar las variaciones de un momento a otro, tenemos un problema de toma de decisiones, porque la toma de decisiones va a ser subjetiva y no está basada en criterios. Y si esos criterios están falseados, cambian, no son objetivos, no son claros, tenemos otro problema específico. En la otra columna tenemos lo que es el liderazgo y compromiso. Si todos nosotros no somos parte de la cadena, estamos fregados, ¿verdad? El proceso de gestionar riesgos, específicamente el riesgo operativo, es un deporte, pero no es una realidad. ¿Por qué? Porque al identificar eventos, incidentes que afectan la eficacia y eficiencia operacional, implica que tenemos que hacer cambios importantes. Si las prácticas de gestión de riesgo operativo se aplicaran en este país como las normas lo han pedido desde hace 20 años, no tendríamos el país que tenemos hoy, ¿verdad? Tendríamos un país mucho más eficiente, mucho más eficaz, no estaríamos viviendo los problemas que tenemos de la calidad o aquellos elementos exógenos que afectan nuestra calidad de vida todos los días, ¿verdad? Entonces, habrían mejores oportunidades para aprovechar más las capacidades que un país como el nuestro tiene, y por supuesto las capacidades que tenemos de hacer buenos negocios, seguir viviendo y tener un estándar de vida adecuado. Entonces, todos los estándares de liderazgo y compromiso buscan que nosotros seamos parte del problema y parte de la solución. Y en eso tenemos que pensar en varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se implementa adecuadamente un modelo de gestión de riesgos, cómo se integra y se diseña a la organización, a las personas, cómo toma en cuenta la cultura, los factores externos, cómo se hace la valoración, por ejemplo, del riesgo, cómo puedo yo discriminar y cómo creo una cultura de manejo de incidentes de verdad. Y algo muy interesante e importante, cómo sé que estoy mejorando y que estoy logrando la meta. Y el otro componente, digamos, es lo que llama uno en estas cosas el proceso, la metodología. Ustedes lo pueden llamar como mejor les parezca, pero aquí lo que tiene que entender es que es la forma en que usted analiza su organización para identificar riesgos. Por ejemplo, ese gráfico es del estándar, un estándar muy antiguo, que es el modelo de la norma australiana, que todo el mundo lo adoptó, lo mejoró y se ha venido utilizando, pero básicamente el contexto, el análisis es muy sencillo, ¿no? Yo tengo que saber dónde estoy parado, eso es el análisis del entorno, ¿no? ¿Qué me afecta a mí como persona, a mí como organización, a mí como país? Y de qué forma el entorno interno y el externo, ¿verdad?, nos impacta. ¿Qué decisiones tomo yo que puedo controlar, que afectan el negocio? Y a partir de ese proceso establezco un modelo de analizar, identificar, evaluar, gestionar, mitigar riesgos o
eventos, no los llamemos riesgos todavía, hablemos de eventos o situaciones o incidentes que de una u otra manera podrían impactar positiva o negativamente el accionar de la organización. Eso está estructurado en muchas formas de hacer metodología, de muchas prácticas. Lo importante es que tiene que haber un proceso y ese proceso tiene que tener tres factores claves adicionales. Uno, un seguimiento, ¿verdad? Si yo evalúo y analizo algo y no le hago, y lo hago nada más para tenerlo guardado, para cuando me lo pide el superintendente o cuando el director general lo pide una vez al año o para los comités de riesgos, etcétera, etcétera, eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? El seguimiento es para valorar realmente que las acciones que hemos seguido tienen sentido. El otro componente es comunicación, ¿verdad? Comunicación, comunicación, comunicación. Es decirle a la gente, mira, esto es lo que estoy haciendo yo por mejorar su comunidad, si soy una municipalidad, por ejemplo. Esto es lo que estoy haciendo yo por la educación, si soy el Ministerio de Educación Pública. Cuando alguien pregunta, mira, ¿por qué es que en Costa Rica tenemos un riesgo de deserción de niños tan alto, ¿verdad? ¿O por qué no somos capaces de aprender inglés, ¿verdad? Entonces hay un análisis del riesgo, de nuestra capacidad de asumir y nos damos cuenta es que tenemos los peores profesores de inglés del mundo, ¿verdad? O no, son muy buenos, pero las horas que se dedican a un programa bilingüe son muy pocas, ¿verdad? Entonces existe una manera para comunicar y responder a los incidentes más importantes. Y cuando uno tiene esa información y esa información está basada en riesgos o en hechos o en eventos, ustedes pueden contestar todo lo que la organización requiera. Y por otro lado, por ejemplo, de algo interno mío, ¿verdad? Yo me comprometí a hacer ABCD. Ok, señores, démosle seguimiento. ¿Quién es responsable? ¿Quién hizo qué? ¿Qué hizo qué? ¿Y cómo lo pudimos gestionar? Oí un poco de ruido ahí, pero me imagino que fue un incidente. Algo interesante, y eso es para que lo tomen en cuenta, después de que usted trata de integrar todo ese contexto de la metodología, el alcance, la forma en que trabaja, no puede dejar de lado quién es usted como organización. Y este quizá es un ejercicio súper importante, ¿verdad? Hay gente que ya tenemos como les decía, hay industrias que están ya muy estandarizadas, muy definidas, pero generalmente tenemos que tener una visión estratégica global. Y esa visión estratégica global generalmente viene dado por una planificación, ¿verdad? Hay una pirámide estratégica. La base es la más importante, no es la parte de arriba. ¿Por qué la base es la parte más importante? Porque es la que ejecuta, es donde están los recursos que realmente le dan la cara al cliente, al proceso, al país, a las organizaciones, a todos los que requieren consumir de los productos o servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, en ese entorno, en la base piramidal, que es donde nosotros tenemos que gestionar y evaluar todas las oportunidades de mejora, es donde tenemos que integrar a las partes interesadas, o sea, a todas las personas, todas las organizaciones, todos los que tienen relación con nosotros, en ese nivel es donde tenemos que gestionar sus requerimientos, sus necesidades, sus incidentes, sus disconformidades para poder evaluar si realmente la eficacia y la eficiencia operacional que queremos tener la estamos logrando. Pero por supuesto, pensemos también, ¿verdad? Que necesitamos un cerebro, necesitamos una articulación y necesitamos una estructuración. Eso es los otros componentes de la pirámide estratégica, ¿verdad? Los que tienen capacidad de tomar decisiones dan su orientación. La orientación va en función de misión, visión y valores. Los valores son súper importantes para el tema de la gestión de riesgos. Cuando usted en sus valores habla de comunicación transparente, comunicación eficiente, apego a la legalidad, cumplimiento de normas, que va a respetar el medio ambiente, que va a desarrollar programas de responsabilidad social, que está comprometido con el desarrollo y bienestar de sus clientes, de sus ciudadanos, de las personas que hacen uso
Buenos días, regálenos nada más un segundito Ya estoy para... en el aire nuevamente. Ahora sí, listo, Sí, gracias. me disculpo, es que toqué la solapa y se me desactivó. Les hablaba, Maris, ¿hasta dónde me oyeron? Más o menos. Perdí algo. Bueno, voy a asumir la parte de los valores. Les decía que si el comportamiento ético y los valores de la organización están bien enfocados, todo el proceso y modelo de gestionar riesgos tiene un foco y el foco es el que nos interesa, ¿verdad? Una comunicación transparente, una comunicación fluida, una comunicación real y poder generar los diferentes criterios que nosotros esperamos que sean comunicados. Y luego vienen otras cosas que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Que ya el tema de la planeación estratégica y operativa. Todos tenemos una razón de ser como empresas, como país, como organizaciones. Entonces, en el plan estratégico está formulado eso a través de estrategias, objetivos y metas. Y esas estrategias, objetivos y métricas tienen que estar alineadas con la empresa, la organización, la estructura de procesos, los diversos componentes que tenemos. Y es un hecho que ese modelo estratégico nos va a permitir gestionar adecuadamente aquellos riesgos que son claves y críticos para la organización. Vean que si ustedes son empresas muy especializadas, hablemos que son entidades financieras, por ejemplo, entonces ustedes tienen otros problemas, ¿verdad? Porque además de perfilar y gestionar la eficacia y eficiencia de la organización, tienen que rendir cuentas sobre las inversiones que hacen los clientes de ustedes, ¿verdad? Si yo ahorro en la cooperativa o en el banco o tengo mi cuenta corriente, son responsables de esos fondos, ¿verdad? Si ustedes colocan créditos, son responsables de lo que la gente hace con esos créditos, ¿verdad? Esos créditos no pueden aparecer y desaparecer, o sea, tiene que haber obra, tiene que haber desarrollo, tiene que haber una mejora en las condiciones de vida de la gente tiene que tener casa, si alguno quiere viajar y eso le genera placer y bienestar, ok, esa es la forma de cumplir sus necesidades de vida, ¿verdad? Pero lo importante es que todo satisface una serie de objetivos, tiene que ser medido, evaluado y contribuir al manejo de una cultura de riesgos adecuada dentro de la organización. Y algo interesante es, bueno, cómo vemos la organización, ¿verdad? ¿Cómo vemos el proceso de negocios? Vean que, por ejemplo, haciendo alusión a algunas normas también, o algunos enfoques, cuando la gente hace un análisis de procesos o un análisis, hay, hay corrientes, digamos, filosóficas o de trabajo, para no usar la palabra experto, porque hay que ser demasiado viejo para ser experto, ¿verdad? Uno podría tomar una organización y dividirla en capas, ¿verdad? Igual que la pirámide. Entonces uno podría decir, mira, yo tengo una parte estratégica donde es la parte pensante de la organización, es la gestión estratégica. Es más, esa es la parte que desgraciadamente toma las más malas decisiones, ¿verdad? Y uno las ve en la prensa, en los periódicos, no solo en Costa Rica, ¿verdad? Los ve a nivel mundial. Mira que se equivocó el primer ministro, se equivocó el presidente de los Estados Unidos, metió la pata el director de tal ente bancario, que el Banco Central de Alemania tomar una decisión que afecta la calidad de vida, no sé quién, que los ingleses tomaron la decisión del Brexit, etcétera, etcétera. Entonces, en esa parte estratégica es donde se acumulan las decisiones. Y como tal, y eso lo vimos en un capítulo, los que participaron en el webinar de gestión de riesgo estratégico, ahí lo pudimos ver, ¿verdad? Cómo gestionar el riesgo estratégico y cómo afinar la toma de decisiones y medirla con los parámetros adecuados. Después viene el tema que nos toma hoy, ¿verdad? El que nos afecta, que es los procesos misionales y los procesos de apoyo, ¿verdad? En esos procesos misionales y procesos de apoyo es donde la gestión del riesgo operativo se vuelve clave, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en procesos misionales hay temas que son relevantes, que son los que tienen que ver, por ejemplo, cómo se desempeña, se desarrolla, se desenvuelve la organización, cómo hacemos que nosotros tengamos una organización fuerte. Por ejemplo, aquí entran muchos temas de
tendencias, cultura, gestión del riesgo, gestión del conocimiento. Hay muchos temas que van afiliados al comportamiento de las personas, ¿verdad? Entonces son temas que ya se definen en función de la naturaleza. ¿Cómo me explico? Si yo soy, por ejemplo, una entidad que desarrolla ciencia y tecnología, digamos, la misión mía es investigar y desarrollar modelos de no sé. ¿Ok? Si yo desarrollo tecnología de información, la misión mía es desarrollar informaciones de inteligencia artificial que le ayuden a las personas a no sé qué más. ¿Ok? Entonces esos conceptos misionales ya van a depender de la naturaleza de ustedes como organización. Si yo, por ejemplo, soy, una entidad que da servicios públicos, por ejemplo, servicios públicos básicos, por ejemplo, agua, luz, teléfono. La misión mía es generar calidad de vida a mis usuarios, a mis clientes, ¿verdad? Entonces tengo que prepararme para que mis productos impacten positivamente a los consumidores. Entonces, si yo doy agua potable, tiene que ser la mejor calidad, continuidad y disponibilidad de agua potable que se pueda dar en el área que yo cubro, ¿ves? Entonces eso es un proceso misional. Un proceso de apoyo viene dado en todo lo que ayuda, ¿verdad? A que eso se logre. Y ahí es donde estamos nosotros. Vean que el proceso misional es interesante, ¿verdad? Porque una toma de decisión de una misión, por ejemplo, ese que les hablaba, continuidad del servicio, ¿verdad? La continuidad del servicio no depende solo de que yo tenga la intención, ¿verdad? Hay factores internos, externos, infraestructura, políticos, financiamiento, medio ambiente, la misma destrucción que hemos hecho del planeta, ¿verdad? Y podemos sumarle un montón de situaciones adicionales que pueden impactar ese objetivo misional que yo tenga. Entonces, en ese aspecto, las condiciones de los procesos de apoyo son los que van a buscar la eficacia y la eficiencia. Entonces, los típicos que entran ahí es todo lo que tiene que ver con cumplimiento legal, normativas, el tema del recurso humano, todo lo que es gestionar adecuadamente las cadenas de sucesión, los temas asociados a tecnología, etcétera, etcétera. Y el otro contexto de lo que es la mejora continua. Ahí no me voy a meter en los temas de complaints y regulatorios, eso creo que todos lo tenemos relativamente claro, pero también hay un modelo para gestionar los riesgos sobre esas unidades, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo importante? Como decíamos inicialmente, que el método que sigan ustedes, independientemente del que sea, va a tener algunas características. Puede ver el negocio, puede ver el mapa térmico, puede ver los tipos de riesgos, puede aplicar diversas técnicas de gestión y evaluación, puede utilizar el método que ustedes mejor les plazca para poder hacer su análisis de riesgos. Lo importante es que usted puede priorizar y puede priorizar con base en un riesgo inherente. Y ese riesgo inherente lo que le va a permitir a ustedes validar cómo la organización o qué partes de lo que hace la organización son los que tiene que preservar y mantener para que para que el negocio siga en marcha, para poder seguir operando, para poder seguir obteniendo los resultados que la organización espere. Y al otro lado, es interesante, este mapa lo voy a ver un poco más, tenemos un montón de interacciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo aquí cómo trabaja la gente, cómo se integran los recursos, cómo se integran los procesos, cómo funcionan las actividades, y a partir de ahí salen riesgos claves para mí, que son los que se derivan de la operación y que impactan eficacia y eficiencia. Ahora voy a nada más a tomarme un segundo para para analizar un poco este tema. Vean que los facilitadores o los procesos o las formas o las prácticas, me gusta a mí mucho la palabra práctica, ¿verdad? Las prácticas que utiliza la organización. Por ejemplo, una práctica que utiliza la organización es el financiamiento, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes desarrollan proyectos internos, ¿verdad? De mejora. Esos proyectos internos de mejora los pueden financiar con presupuesto de ustedes o pueden buscar financiamiento externo. Independientemente del camino que sigan, unos u otros tienen impacto en la operación, ¿verdad? Yo a veces puedo decir, mira, voy a tomar utilidades para mejorar el edificio.
para tener un mejor, no sé, sistema de tecnología de información, para tener una mejor área de atención a los clientes, para tener un mejor empaque del producto, para tener un mejor mecanismo de logística para atender. Pero resulta que al tomar esa decisión voy a generar menos utilidad, ¿verdad? Entonces le voy a tener que dar menos dinero a los socios. Entonces hay otros sujetos interesados que se van a ver impactados. Lo importante de este concepto es que yo tengo que validar el estado del proceso y identificar aquellos tipos de riesgos que se van a generar. Y vean que aquí están algunos de los criterios que hablamos al inicio, ¿verdad? Talento humano, o sea, personas, ¿verdad? Tengo también, por ejemplo, procesos, la forma en que trabajo, cómo produzco, qué tecnología tengo, qué calidad tienen mis procesos, qué resultados espero yo. Y en este contexto, la organización tiene que identificar las oportunidades de mejora en función del análisis de esas posibles debilidades. Y esas posibles debilidades se van a ver enfocadas en el análisis del ambiente de control de los diferentes componentes que tiene la organización. Por ejemplo, un caso muy típico, ¿verdad? Cuando ustedes se enfrentan a una organización, tienen algunas familias de riesgos. Digamos que nosotros tengamos todos esos riesgos que están ahí, estratégico, ambiental, mercado, crediticio, operativo, cumplimiento. Y tenemos por un lado la tecnología de información. Ahora que estamos en tecnología de información, por ejemplo, que se ha vuelto Vox Populi, todos somos informáticos en potencia, ¿verdad? Cuando leemos eso, todo el mundo en la mente hoy, por lo que ha ocurrido recientemente, pensamos en los ataques, ciberriesgo, riesgo de seguridad de la información. Entonces, en la mente nuestra, aunque no sepamos muy bien qué es, qué impacto tiene, cómo se gestiona, cuáles son las causas, cuánto tiempo tiene de estar ahí, por qué es que ha sido tan impactante, cuál es la ineficiencia que nos ha llevado a llegar a esos niveles, tenemos en la mente que es que cuando hablamos de tecnología de información, hablamos de sistemas, hablamos de internet, hablamos de servicios de cierto tipo, ese es un riesgo importante. De igual manera, cuando hablamos de proyectos, por ejemplo, cuando la gente dice, mira, estamos construyendo una carretera en Costa Rica, pucha, tenemos la historia, las carreteras que duran más tiempo en construirse en el mundo, ¿verdad? 40 años, 20 años, 30 años, 10 años, etcétera, etcétera. Y con todos los recursos y capacidades, entonces uno dice, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo la proyectización, aunque usemos Scrum o el PIMBO o cualquier metodología, la metodología de gestión de proyectos no nos evita incidentes o riesgos que impactan la calidad del producto final. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, esos riesgos de una u otra manera tienen una relación importante con todo el proceso que hemos venido desarrollando y atravesando. Recientemente, para el análisis de riesgos, hemos trabajado con el contexto de escenarios. Aquí me voy a quedar en la parte de abajo del análisis. La mayoría de nosotros ha trabajado ya en análisis de escenarios de riesgos. Por ejemplo, ustedes tienen un escenario de riesgos, viene siendo un análisis, digamos, hipotético inicialmente, ¿verdad? Entonces usted dice, mira, yo tengo un edificio que está ubicado en Aguasarcas de San Carlos, ¿verdad? Una empacadora y que estaba cerca del río San Carlos. Cuando nosotros leímos eso, nos llega eso a la mente, por ejemplo, y vemos los hechos recientes, ya pensamos en riesgos naturales, ¿verdad? Los deslizamientos, los problemas que ocurrieron recientemente. Entonces ya a nosotros se nos enciende unos focos importantes. Si ustedes gestionan esos escenarios de riesgo, ya van a saber, ¿verdad? Que ahí tienen problemas, digamos, van a haber problemas con agua potable, energía eléctrica, carreteras, comunicaciones. ¿Por qué? Porque la avalancha que ocurrió y lo que ocurrió afectó servicios críticos. No tengo la idea en este momento de cuál es el nivel de afectación, pero ya nosotros en la mente tenemos que pensar y analizar que desde el punto de vista del entorno, del ambiente, ahí tenemos riesgos ambientales, ¿ok? Entonces, en los escenarios de riesgo, lo que hacemos es tipificar todos los diferentes contextos que pueden existir y eso los validamos contra la franja de abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ok, sí, yo quiero poner una organización en cierto lugar,
lo primero que tenemos que analizar es factores ambientales externos. ¿Quiénes de ustedes toman un mapa de riesgos de los que tiene la Comisión Nacional de Emergencias, por ejemplo, y valora dónde está su oficina, dónde está su casa, dónde está desarrollando la urbanización antes de hacer nada, ¿verdad? Estoy diciendo antes de. El manejo de un escenario es una situación antes de, ¿ok? Es para prevenir, es para tratar de predecir eventos o situaciones interesantes que de una u otra manera me pueden impactar positiva o negativamente. Entonces, ese análisis de factores son elementos claves que tenemos que pensar. Por ejemplo, cuando ustedes van a poner una planta eléctrica en su organización para prevenir problemas de suministro de energía eléctrica, mucha gente dice, y pongámosla en el parqueo o pongámosla en el lugar más lejano, pero realmente ya no hay parqueos, ya no hay lugares más lejanos. Si estamos en un condominio, eso afecta a los servicios comunes. Si estamos en un edificio nuestro, también tiene un impacto en las instalaciones. Entonces, esos factores ambientales externos requieren de un análisis PIC. Ahora, ¿y internamente qué ocurre? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué tipo de industria? ¿Qué características tiene? ¿Cómo somos con el personal? ¿Cómo es la cultura humana? ¿Cómo es el clima organizacional? ¿Cómo es la remuneración? ¿Cómo es la compensación? ¿Qué rotación tenemos? ¿Hay empleados descontentos? ¿Políticas internas? Etcétera, etcétera. Y así sucesivamente se valoran algunos elementos. Estos son algunos, ¿verdad? No son todos. En general se valoran factores que contribuyen al escenario. El manejo de escenarios es interesante, es importante. Hay estrategias que se usan especialmente en el riesgo tecnológico para poder predecir, analizar y valorar eventos basados en escenarios específicos. Voy a hacer un break en este momento y le voy a dar el pase a Marianela para que nos va a hablar un poco de qué elementos claves de lo que yo les he hablado en teoría, ella lo va a recoger en un modelo y les va a decir más o menos, paso a paso, cómo se recomienda montar o configurar un proceso para modelar el riesgo operativo. Marianela tiene todo el... Muchas gracias, don Víctor. Buenos días a todos. Sí, como explicaba don Víctor, elementos claves quiero que ahora lo analicemos desde el punto de vista práctico de cómo se tiene que modelar un perfil, un diccionario de riesgos operativos con la finalidad de poder utilizarlo como una herramienta de toma de decisiones que le genere valor a la institución. ¿Okay? Que ese es el valor máximo o el objetivo máximo que tiene la gestión del riesgo operativo. Yo gestiono los riesgos operativos preventivamente de forma tal que pueda tener una mayor garantía, una garantía más confiable de que los objetivos asociados a mis respectivas unidades de negocio, a mis diferentes procesos, se logren como se espera que se tienen que compartir. Regálenme un segundo nada más para compartir por acá. No parece muy presentado. Muy bien. Todo lo que es construcción, gestión, evaluación de riesgos, pues hay herramientas de herramientas. Sin embargo, la funcionalidad o el gusto que se les puede dar a estas herramientas es que las mismas permitan mantener consolidada y de manera integral los datos para la toma de decisiones. ¿Ok? En esa construcción de datos para la toma de decisiones es muy importante poder tener criterios puntuales de qué es lo que yo necesito como mínimo tener en mente a la hora de gestionar un riesgo operativo, a la hora de poder analizar el riesgo operativo. ¿Okay? Lo primero y más importante es que tenemos que comprender que el riesgo operativo es algo que se gestiona día a día, ¿sí? Desde que entro hasta que termino en mi organización. Sin embargo, es necesario generar pausas, generar ciclos de evaluación que me permita ir monitoreando cómo ese trabajo del día a día me está generando o me está retribuyendo una adecuada gestión de riesgo operativo que solamente necesita hacer un proceso de monitoreo o por el contrario, cómo esa gestión de riesgo operativo lo que me está respondiendo es luces de alerta
de que el riesgo en ciertas unidades no se está respetando o no se está gestionando según lo que se esperaba, donde el apetito de riesgo no está alineado con lo que está pasando realmente en la organización, donde hay riesgos o incidentes que lo que me están indicando es, cuidado, atendamos esta situación, minimicemos este problema antes de que explote y nos pueda generar conflictos en el logro de nuestros objetivos. ¿Okay? Entonces, esos ciclos son muy importantes porque yo puedo tener alguna garantía de que anualmente tengo una vista de cómo está mi gestión de riesgo operativo, o de manera semestral, o de manera trimestral, o en el ciclo que ustedes consideren pertinente estar haciendo estas pautas de medición. ¿Okay? Esas pautas de medición que tienen que contemplar, pues las necesidades que ustedes tengan. En algunas pautas esa medición puede ser empresarial, 100% de la organización analizando cómo está la gestión de riesgo operativo. En otras puede ser, no, nuestro alcance para ver cómo anda esa gestión de riesgo operativo va a estar enfocada, por ejemplo, en las áreas de apoyo que mencionaba don Víctor anteriormente, en los procesos misionales. El alcance se determina según las necesidades de esa gestión de riesgos. Toda esa necesidad de gestión de riesgos siempre tiene que ir enfocada en un análisis de cuáles son los riesgos que pueden afectar que el objetivo definido, ya sea para mi proceso, para mi área de negocio, para mi producto, no se consiga de la manera que se esperaba. ¿Okay? Sobre ese lineamiento, cada uno de los riesgos tiene que tener características claves vinculadas a él que posteriormente me permite ir haciendo un análisis del mismo. ¿Qué características? Yo necesito saber para cada riesgo dónde puedo encontrar relación de ese riesgo con el respectivo objetivo. Necesito tener identificado cuáles serían las causas o cuáles serían los detonadores que pueden provocar que ese riesgo se llegue a materializar y cuáles serían las consecuencias para el negocio si ese riesgo llegase a materializarse. Mínimo, esos criterios básicos que posteriormente ustedes puedan ir agrupando, como explicábamos al inicio de la presentación, que yo pueda identificar cómo se ha ido comportando los riesgos en base a uno o a varios causas para que yo pueda enfocar esfuerzos de gestionar los riesgos de una manera integrada, de una manera tal que con acciones estratégicas pueda minimizar problemas que pueden estar afectándome un único proceso o pueden estar afectándome varios procesos, varias unidades de negocio. ¿Okay? Cada uno de estos riesgos es necesario poder analizarlos de manera inherente. Aquí es total y absolutamente necesaria la intervención de los dueños de las áreas del negocio, los dueños del de esos procesos, porque ellos con su experticia pueden determinar qué tan impactante es para el negocio si el riesgo se llegase a materializar y qué tan probable es que el riesgo se llegue a materializar en un escenario donde no existen controles para poder determinar qué tan peligroso es el riesgo asociado al negocio. ¿Okay? Necesitamos identificar si cada uno de estos riesgos tiene o no tiene controles asociados. ¿Okay? Dependerá de la naturaleza de cada negocio, de decir, bueno, si este riesgo en este momento no tiene controles, o sea, estamos expuestos 100%, entonces ahí comenzamos a emprender acciones para saber qué hacer para que ese riesgo no quede totalmente expuesto y que sea fácilmente materializable y tenga las consecuencias que se han analizado. Si tenemos controles asociados al riesgo, necesitamos saber si los controles asociados a los riesgos son tan buenos a la hora de implementación o hay oportunidades de mejoras en esos controles que ya existen o además de esos controles es necesario implementar otros controles. ¿Okay? Para poder saber ese aspecto es necesario que la organización en el flujo metodológico de gestión de riesgo operativo que se establezca, defina criterios con los cuales se sientan satisfechos que permitan indicar qué tan bueno o qué tan mala la efectividad del control.
¿Ok? La combinación de esos factores tienen que darme algún rango en el cual yo pueda determinar si el control o un control en particular tiene una efectividad que para mí es buena, o tiene una efectividad que me dice, no, aquí me hace falta mejorar esto, o tiene una efectividad que me está diciendo, señores, este control no está sirviendo, o hay que replantearlo, o hay que eliminarlo y sustituirlo por otro. Acordémonos del principio que todo control implica una inversión. Entonces tenemos que garantizar que las inversiones que estemos haciendo en gestionar riesgo operativo sean inversiones que sean atinadas para la minimización de ese riesgo. La influencia que tengan los controles sobre los riesgos, lo que me va a determinar es para cada riesgo en particular, qué tan bien controlado tengo el riesgo en proceso de evaluación y cómo ese aspecto de control me ha permitido de pasar de un nivel de riesgo inherente a un nivel de riesgo residual. Y si ese nivel de riesgo residual, según el apetito de riesgo de la organización, según los niveles de tolerancia de la organización, ese riesgo residual está en condiciones de que la organización acepte o no acepte el riesgo. Cuando un riesgo no es aceptado, necesitamos emprender medidas para minimizar los problemas que todavía no se están gestionando. Esas medidas no pueden ser tomadas a la ligera, no pueden ser, el problema es este, apliquemos esto, no. En una adecuada y madura gestión de riesgos, como preámbulo, se necesita hacer un análisis de qué es lo que yo puedo hacer para minimizar ese riesgo y que un equipo, ojalá interdisciplinario, establezca si esa idea que se está proponiendo, pues tiene viabilidad y está alineada a la naturaleza del negocio. ¿Okay? Y esa naturaleza del negocio implica determinar si los beneficios que yo tendría o que la empresa tendría al implementar esa medida sirven o no sirven. ¿Okay? ¿Vale la pena o no vale la pena meternos en esa implementación? Si necesitamos cumplir requerimientos legales, si estamos dispuestos al cumplimiento y a la sostenibilidad de ese cumplimiento desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, si necesito especializar a mi recurso humano en términos de implementación para que puedan darle sostenibilidad a esa medida que se está proponiendo, si la medida que yo estoy proponiendo tiene algún costo asociado a presupuesto y la organización quiere hacer ese proceso de inversión, de forma tal que ese análisis que se hace en torno a esos elementos puntuales, ¿okay? Y otros que la organización considere pertinentes, me determina si lo que yo quiero hacer se puede convertir en un tratamiento para minimizar el riesgo. Y cómo ese tratamiento tiene que tener definidos compromisos de cumplimiento para que no pase lo que mencionaba ahora, por ejemplo, don Víctor, lo de las carreteras, que es 1, 2, 3, 5, 20 años y no se llega a puerto. Entonces, el tratamiento que se establezca para poder gestionar los riesgos tiene que tener compromisos de cumplimiento y esos compromisos de cumplimiento tienen que rendir cuentas. ¿Okay? De ahí la necesidad de que se puedan establecer responsables y que ese tratamiento, dependiendo de la magnitud del mismo, yo lo pueda desglosar en planes de acción particulares con alcances a más corto plazo y la suma de esos cumplimientos me permita implementar, me permita obtener el tratamiento asociado a la minimización del riesgo en cuestión. ¿Okay? Esos planes de acción me permiten ir midiendo no toda la carretera, sino me permite ir midiendo fases de la construcción de esa carretera, si fuese el ejemplo que tenemos acá, y cómo se han ido cumpliendo, de forma tal de que si en alguna de esas pequeñas fases ya estamos notando síntomas de atrasos, de desviaciones, de replanteamientos, los podamos atacar de manera directa, ágil, y no esperarnos hasta que termine el tratamiento para decir, no se pudo. ¿Ok? Estos elementos son claves en una herramienta que se necesita que se esté registrando y se esté interactuando con los responsables de la gestión de riesgo para que de manera posterior yo pueda nutrir mi información
¿ok? Nutrir mi información de un sistema que me permita analizar cómo ha estado la gestión del riesgo operativo, analizar factores claves de esa gestión y me permita determinar análisis de datos puntuales. ¿Okay? En esas herramientas, lo más importante es información ágil, información que me permita tener filtros, tendencias, análisis de datos sin la necesidad de que para hacer ese análisis el proceso sea engorroso. Punto 1. Otro punto que necesitamos que tenga los análisis de datos a nivel de riesgo operativo es que sean agradables a la presentación de los tomadores de decisión, de forma tal que ellos no tengan que estarse leyendo informes engorrosos que no sean difícil comprensión. Por el contrario, que sean informes o sean visualizaciones directas que les permita a ellos, sobre la información que les es clave, decir, tenemos que irnos por este camino. O el plan estratégico tiene que considerar estas acciones. ¿Por qué? Porque estas acciones, si no se consideran, estamos expuestos a la materialización de este y de este otro riesgo. ¿Okay? En ese sentido, las herramientas deben permitir visualizar cuáles son los riesgos que están bajo condiciones de aceptabilidad, cuáles son los riesgos que no están en condiciones de aceptabilidad, poder determinar filtros sobre los mismos, ¿ok? Poder decir, ok, esos riesgos que no están en criterio de aceptabilidad, ¿dónde está el problema? O sea, de estos riesgos, por ejemplo, los problemas están enfocados mayoritariamente en la causa de persona. Ok, vamos a ver cuáles son los riesgos que están bajo este enfoque. Ah, resulta que son todos estos riesgos. Estos riesgos están enfocados en qué áreas de negocio, en qué procesos. ¿Por qué esos riesgos que no están generando una aceptabilidad adecuada según el apetito de riesgo definido están enfocados en el recurso personas? ¿Qué acciones, qué actividades, qué tareas podríamos hacer bajo ese escenario para poder minimizar, poder jalar esos riesgos que en este momento están en una condición de no aceptables a una condición de aceptables? ¿Okay? Esos mismos riesgos, ¿cómo se está gestionando los controles? ¿Okay? Tenemos en una pantalla riesgos no aceptables. Resulta que los riesgos no aceptables están asociados, en este ejemplo que estamos viendo, a efectividades que van mayoritariamente medias, seguidas de efectividades bajas y altas. Ok. Toma de decisión. ¿Qué es más fácil? Minimizar las acciones que hacen que mi sistema de control asociados a los riesgos no aceptables, estén bajo condiciones de efectividad baja. ¿Okay? Vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son esos riesgos? Ah, resulta que solo es un riesgo que tiene esa característica. ¿Ok? Entonces, vale la pena enfocarnos en minimizar todas las debilidades asociadas a ese control que en este momento tiene una efectividad baja. Si esa decisión es sí, muy bien, propongamos alternativas que sean de aplicación viable para que generen tratamientos que se puedan alcanzar en el plazo establecido y que se les pueda monitorear y dar resultados. O bien, si la estrategia para ustedes no es enfocarse en las efectividades bajas, enfoquémonos en cuáles son los controles que tienen una efectividad media, ¿ok? Y comencemos a analizar síntomas comunes de estos controles que puedan repercutir en implementación de tratamientos integrales que puedan ver beneficiados al mismo tiempo, no solamente un riesgo, sino varios riesgos en la implementación de los tratamientos que sean viables de gestionar para la organización. En este proceso también es muy importante, voy a centrarme en el aspecto que se mencionaba de los incidentes. ¿Ok? La herramienta tiene que tener la capacidad de registrar incidentes. Y el registro de estos incidentes tiene que contemplar dos aspectos claves. Uno, que sea accesible para que los usuarios que tuviesen el problema, o sea, que vivieron el problema, puedan registrar el incidente basados en un enfoque de que un incidente que se registra es
producto de un proceso de culturización donde ellos saben qué se debe registrar, que no les dé temor de registrar ese incidente, porque el registro de incidentes permite paulatinamente ir analizando si lo que yo estoy trabajando en riesgos me está dando o no me está dando resultados. ¿Okay? Si el riesgo se materializó y se comportó como se esperaba, ¿okay? Podemos darnos la palmadita en la espalda y decir, sí, estamos trabajando bien. Si el riesgo se materializó y creíamos que lo teníamos bien controlado y resulta que en el momento de la materialización fue un desastre, ahí es donde, desde el punto de vista de herramienta de gestión, hay que volvernos para atrás y decir, bueno, ¿qué pasó con ese riesgo? Definimos mal la evaluación de riesgo inherente, la calificación de controles, no estamos haciendo los esfuerzos necesarios en implementación de tratamientos. ¿Okay? En este concepto, las herramientas tienen que ser tan funcionales que me permitan saber cuáles son los riesgos, por ejemplo, los incidentes que se repiten más en cuáles riesgos. Entonces tenemos este caso de vandalismo. Resulta que este elemento de vandalismo está asociado a 3 incidentes donde la fecha de ocurrencia podemos verla repetitiva en un mismo año. ¿Ok? Muy bien, ¿qué pasó ahí? ¿Fue algo situacional? ¿Fue algo de coyuntura? ¿O es algo que nos está molestando y molestando y molestando y no nos hemos dado cuenta y no hemos emprendido las medidas que deberían tomarse en cuenta para gestionarlo? Y resulta que de esos incidentes tenemos que hay una mayoritaria registro por parte de un funcionario y otro funcionario está determinando también ese mismo problema, o sea, vivió el mismo problema en ese mismo riesgo, entonces tenemos que analizar. Ahora, ese riesgo está asociado a un proceso que se llama administración de valores. ¿Qué está pasando en el proceso o en el área de administración de valores? ¿Okay? Es un proceso misional, es un proceso de apoyo, es un proceso que aunque el riesgo se esté materializando en su naturaleza, o sea, en su instancia, no solamente hace que él tenga problemas, sino desencadena problemas en otras áreas. ¿Okay? Eso es parte del análisis que se hace desde el punto de vista de una herramienta de gestión para que posteriormente yo tenga los elementos necesarios que presentar a los tomadores de decisión para que ellos digan, aquí tenemos que hacer algo. Tenemos un problema en administración de valores y administración de valores es un proceso de este tipo. Las acciones o la mala gestión de ese proceso tiene repercusiones a nivel estratégico aquí y aquí. Tenemos que emprender medidas para minimizarlo. Y ahí es donde la herramienta de gestión de riesgos deja de convertirse en una herramienta operativa y se introduce, se alinea a lo que son herramientas estratégicas para la toma de decisiones. Muy bien. Don Víctor, si gusta, continúa usted con la presentación, basándonos en el enfoque de que una herramienta de riesgos, quiero cerrar con esto, tiene que mantener un registro integral de los puntos claves que les acabamos de mencionar y tiene que ser capaz de que todos estos recursos claves que se han registrado, yo pueda analizarlos de una forma ágil para poder tomar decisiones. ¿Aló? Ahora sí lo escuchamos, don Víctor. Listo. Y está viendo en mi pantalla. Nela, gracias por los comentarios. Yo solamente voy a rescatar un punto de lo que mencionó Nela para 2 reflexiones importantes. Recuerden que cuando Marianela habló del tema de gestión de riesgos, ¿verdad? De la toma de decisiones, eso tiene todo un proceso. Recordemos algo clave de la gestión del riesgo operativo. Usted no puede operar por incidentes, ¿verdad? Usted no puede mitigar el riesgo operativo por incidentes. Si usted mitiga, gestiona y administra el riesgo operativo por incidentes, lo que está haciendo es restándole la importancia que tiene el sistema de control interno de la organización. Recuerden que el sistema de control interno de la organización, su misión es prevenir, retener, desviar, transformar, hacer todo lo posible para que lo que usted ha definido como un incidente no ocurra. Entonces, si usted gestiona el riesgo operativo por incidente, ya fracasó.
en su proceso de gestionar riesgos. ¿Ok? Recuerde que uno, a pesar de que tiene un adecuado o un conveniente sistema de control interno, igual tiene incidentes, tiene riesgos que se materializan, pero eso tiene que ser los menos. Y el ejercicio de perfeccionar el sistema de control interno va en función de que usted, a través de los cambios que sufre la organización, ya sea por estrategia, por mejora de procesos, por incursión en nuevos mercados, por efectos de las fuerzas de la competencia, eventos internos, externos, lo que sea, usted tiene que preparar su sistema de control interno para que se, digamos, valga la redundancia, esté blindado, ¿verdad? Para poder gestionar esos efectos que van a ocurrir. Cuando usted, y me voy a nada más a quedar en la parte derecha de la gráfica, cuando usted ha hecho todo el análisis y todos los pasos requeridos metodológicamente para analizar el riesgo, ya usted tiene una priorización del riesgo, tiene una importancia. Es más, tiene dos elementos claves. Tiene un riesgo inherente que le indica el efecto directo en el negocio. Tiene un riesgo residual que le indica, después de haber aplicado su sistema de control interno, qué me ocurre. Y si ese riesgo residual todavía está por debajo de la tolerancia, usted tiene que, está por encima de la tolerancia, perdón, tiene que aplicar medidas de administración. Esas medidas de administración tienen que ser formales, como indicó Marianela. Tiene que haber un análisis de factibilidad. Alguna gente usa una analogía con un caso de negocios, ¿verdad? Tiene que haber un análisis de costo, beneficio, riesgo, ¿verdad? Tenemos que tener claridad de qué es lo que va a cubrir el riesgo, qué aspectos claves, o si esa es la decisión, tiene que decir que van a seguir jugando al filo de la navaja en función de ese potencial riesgo que se puede seguir materializando y se puede convertir en riesgos frecuentes, ¿verdad? Aquí lo importante es que todo el proceso de gestionar riesgos es prevenir. Esto es como cuando usted tiene un plan de contingencia. Usted tiene el plan de contingencia para no utilizarlo. ¿Ok? El plan de contingencia es una medida que es muy costosa su utilización. Entonces, la intención es prepararse para gestionar la continuidad en función de aquellos riesgos operativos que pueden impactar la eficacia y eficiencia del negocio. Y de una manera directa, tener la preparación bajo el escenario y el costo-beneficio-riesgo, así lo debe decir. Usted trata de no utilizar los procedimientos contingentes. La gestión de riesgos es preventiva y en ese proceso de convertirse en un elemento preventivo, lo que tenemos que tener en cuenta es que no reaccionamos a incidentes. Los incidentes solo se contabilizan para ver su materialización y para poder aplicar una técnica estadística luego para poderlos comparar contra el apetito de riesgo y decir, mira, el valor en riesgo operativo mío superó las expectativas del profile o del componente del apetito de riesgo global de la organización definido para el riesgo operativo, o está dentro de lo aceptable. Y los incidentes individuales, si habláramos en un entorno de calidad, ya son no conformidades, ¿verdad? O sea, no logramos perfeccionar el sistema de control interno para detectar esas debilidades dentro de la organización. El perfil de riesgo tiene que estar enfocado en posibilidades de riesgos, pero no en elementos o en incidentes, porque trabajar bajo incidentes significa que estamos contando fracasos, ¿verdad? No estamos contando éxitos de los sistemas de control. Vale la pena esa reflexión, especialmente porque las técnicas modernas de gestionar el riesgo operativo nos están exigiendo en este momento, por ejemplo, llevarlo a una estimación matemática. Y el cálculo de estimación matemática se hace sobre incidentes. Como les indiqué anteriormente, el cálculo de incidentes se tiene que hacer sobre información confiable, y si la información es confiable, es exacta, es oportuna y refleja la realidad, cuando usted sume todos los eventos o todos los incidentes operativos que tuvo o que podía haber tenido, se da cuenta que son bastante significativos.
Para cerrar la presentación y no seguir abusando del tiempo de ustedes, vamos a hacer una recapitulación importante de por qué es relevante la gestión del riesgo operativo. Hay algunos temas claves aquí. Vean el concepto inicial. El enfoque tiene que ser en prevención y no corregir. ¿Ok? Y básicamente toda la estrategia de gestionar riesgo operativo tiene que enfocarse en la identificación temprana de riesgos. Todos los que estudiaron administración o auditoría o gestión de riesgos o cumplimiento, cualquier cosa de esas, cuando le decían una de las funciones del sistema de control interno es prevenir. Un control previene y después le decían a uno, mira, los controles se dividen en un montón de tipos, hasta los correctivos ya y las autopsias, ¿verdad? Pero en este caso, enfoquémonos siempre en la detección temprana de riesgos o de eventos o de incidentes o de síntomas, ahí donde ya la organización mide la madurez en sus sistemas de gestión de riesgos. Las organizaciones que están en eventos muy preliminares, digamos en etapas mejorables o poco desarrolladas de la gestión de riesgos, AJ o cosas así, están todavía analizando incidentes, no están analizando los efectos del riesgo. Piensen ustedes en que la meta del gestor de riesgos operativos es valorar el impacto del incidente, el impacto contra la eficacia y la eficiencia, no validar por qué esa debilidad de control interno se dio, no validar por qué entró un ransom, por qué se cayó la red, por qué falló el proveedor, por qué falló el disco, por qué no tengo los recursos que necesito, por qué los procesos se atrasan. Eso ya son autopsias. El otro concepto es que esto definitivamente mejora la toma de decisiones. Si ustedes tienen la información, vean el caso, algunos casos que planteó Marianela. Yo puedo identificar si las causas de riesgos vienen asociadas a la tecnología, a los procesos, si son repetitivas, si se dieron una única vez, ¿verdad? O si ya son eventos que yo podría mejorar a través de programas ya más integrales. Por ejemplo, si hablamos de procesos, sí, un análisis de mejora de procesos, revisemos el mapa de procesos, optimicémoslo, mejoremos los indicadores de medición. Puede ser que estemos midiendo lo que no es importante o estamos midiendo lo que nos interesa medir y no donde están las debilidades importantes de la organización. Otro contexto importante es que nos permite adaptarnos al cambio, ¿verdad? Vean que si nosotros podemos medir bien qué está ocurriendo, tener tendencias, tener información, cuando se den escenarios de cambios, podemos tratar de predecir. Ahora esa palabra es de moda, ¿verdad? Poder analizar qué nos va a pasar, qué nos puede pasar. Después de la pandemia, yo creo que ninguno de nosotros piensa en que es sencillo predecir, ¿verdad? Y hay eventos emergentes o críticos o claves que nos pueden impactar, pero es nuestra obligación como profesionales tratar de siempre hacer lo mejor posible. Entonces, en este contexto, si nosotros somos responsables de una línea, de un proceso, de una actividad, tenemos que mantenernos en función, actualizados y de acuerdo a las características del negocio. Hay tres conceptos bien interesantes que son pluses de una buena gestión de riesgo operativo. Uno es la protección de la reputación. Qué bonito es ser infalible, ¿verdad? Que uno puede decir, mira, nosotros nos equivocamos poco. Nuestros procedimientos son sólidos. Anticipamos los riesgos antes de que ocurren. No trabajamos por eventos o por incidentes. Y si se dan, tenemos la capacidad de gestionarlos efectivamente. Vean que aquí lo que estamos haciendo nosotros es protegiendo la reputación de nuestra organización y estamos enfocando a toda la organización a trabajar de una manera continua, con un proceso de mejoramiento, con una mentalidad de análisis, de reflexión y de poder siempre cubrir y satisfacer los objetivos que nos hemos trazado, independientemente del tipo de empresa que seamos. Y luego, algo que surge bien, yo creo que ustedes todos lo hemos escuchado siempre, ¿verdad? Si una organización trabaja bien de una sola vez, si no tiene reprocesos, si no tiene cuellos de botella, si no tiene grandes distorsiones, es una organización que está optimizada. Hay una reducción de costo operativo,
y los costos operativos se traducen en una reducción de pérdidas financieras, ¿verdad? Y por supuesto, imagínense ustedes y llévenlo ya al contexto de organización. Si ustedes son una entidad de producción y controlan bien sus riesgos operativos asociados al personal, a la tecnología, a los recursos, a las instalaciones, su producto va a cumplir los estándares de calidad potencialmente requeridos. Si ustedes son una entidad que coloca créditos, por ejemplo, y su sistema de crédito, incluyendo las etapas de seleccionar al cliente, analizar al cliente, evaluar al cliente y en darle el crédito, si eso está optimizado y gestiona adecuadamente los riesgos operativos, existe la posibilidad de que no se vean con compromisos de pérdidas esperadas y provisiones y morosidad y todos esos temas que son complejos a la hora de gestionar una entidad regulada. Y por último, el famoso cumplimiento, ¿verdad? Viene siendo un resultado. Analicen ustedes que todas las estrategias de cumplimiento, gobierno corporativo, prácticas específicas, lo que es el cumplimiento legal, si yo logro afinar la eficacia y eficiencia operacional, el cumplimiento normativo, legal y técnico, como lo piden los sistemas adecuados de control interno, estoy contribuyendo al cumplimiento normativo. Entonces los elementos asociados a los informes de cumplimiento, la evaluación del cumplimiento específico de una organización y lo más interesante, va a cumplir el código de valores y de comportamiento ético y todas aquellas pautas que ustedes definieron están más alrededor de las posibilidades de la organización. Y para cerrar, una reflexión nada más, la gestión del riesgo operacional se ha convertido en una práctica esencial para garantizar la estabilidad, el crecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones. Su buena práctica tiene un impacto significativo en la rentabilidad y reputación de las organizaciones. Tres consejos: piensen siempre en global, ¿verdad? En la organización, en qué es la organización, no copien, adapten, mejoren, utilicen instrumentos para gestionar el riesgo operativo asociados a la organización. Los requerimientos normativos se pueden satisfacer de muchas maneras, pero no dejen de largo ni de lado las características inherentes a su negocio o su actividad. Otra recomendación: no caigan en el manejo de incidentes, ¿verdad? Utilicen el riesgo operacional para prevenir y preparar a la organización a enfrentarse a riesgos relevantes, especialmente en aquellas corrientes críticas como los factores que analizamos asociados al recurso humano, la tecnología de información, la información, los procesos, y después ustedes ahí, de acuerdo a sus características, pueden agregar otros elementos. Piensen siempre en la calidad de la información. La información que ustedes pongan en un perfil de riesgos, por ejemplo, tiene que ser comparable, tiene que ser históricamente administrable, tiene que tener la capacidad de generar tendencias y relaciones y, lo más importante, tiene que ser entendible por los sujetos interesados que hacen uso de los servicios de la organización, ¿verdad? Ustedes tienen que generar, mantener y crear un sistema consistente de comunicación de la organización y ustedes con todos los sujetos que hacen uso de la información y especialmente en aquella información que puede afectar el producto, servicio que ustedes le brindan al cliente, al ciudadano o a cualquier persona directa que interactúe con ustedes. De parte de B-Solution ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un placer compartir con ustedes. Me disculpan si nos extendimos un poquito en el tiempo. Este tema es un tema que se las trae, es un tema importante, es un tema relevante, es un factor clave de éxito en los negocios en este momento y está alineado a las mejores prácticas de la gobernanza, así que desde el punto de vista de la inversión en tiempo que han hecho, esperamos que haya sido provechosa. Estamos a sus gratas órdenes y le paso el control a a María Elena, perdón, para que nos diga el cierre del taller y un gusto saludarlos.
Gracias, don Víctor, gracias, Marianela. De verdad, para nosotros, como dicen ellos, un gusto que esté con nosotros. Nada más agradecerle a Noelia, que nos deja un mensaje aquí en el chat, que dice que muy claro, dice muy agradecida por la claridad y creatividad del tema expuesto, dice muy concreto y sencillo para nuestra labor. Y igualmente don Roy, que dice que muchas gracias, don Víctor, y también a Marianela, excelente herramienta. Igualmente no sé si, nada más un minuto, si alguno tiene alguna pregunta que quieran hacerle directamente a don Víctor o a Marianela, porque si no, de parte nuestra ya estaríamos hasta ese momento, como decían, para no robarles más minutos. A don Víctor que sabe que nos pregunta, vamos a hacerle llegar un resumen de la presentación. De hecho, yo les dejé un enlace para que se registren aquellos que estén interesados. Y don Rolando nos indica ese programa, vamos a ver, ¿este programa es creado a la medida para su empresa o es un programa del cual se puede adquirir una licencia? Bueno, ese es un tema comercial. Bueno, vale la pena aprovecharlo. Es la herramienta que ustedes vieron, es la herramienta que nosotros en B-Solution utilizamos para hacer nuestro trabajo de asesoría a los clientes. La herramienta es tan interesante que tenemos clientes que nunca pensaron en adquirir la herramienta, pero ya la tienen, ¿verdad? Entonces es una herramienta que tiene una alta configuración y tiene capacidad de adaptarse a muchos tipos de clientes, negocios y actividades. Hay una pregunta ahí de Joana, que si poseen personal certificado en riesgos ambientales y sociales o poseen capacitación al respecto. Eso se lo paso a la parte mía, es la parte riesgos financieros y no financieros. En la parte social, lo más que hemos trabajado un poquito es la parte de, ¿cómo se llama esto? La seguridad laboral, ¿verdad, Mari? Sí, sí, de hecho, Joana, si gusta, nosotros tenemos la información ya podríamos conversar para ver el alcance, porque sí podríamos, digamos, nosotros trabajamos para que sepan en una parte con socios estratégicos, iguales de diferentes temas, tanto lo que vimos ahorita como lo que el inicial, ¿verdad? De varios temas en común. Entonces podríamos ayudarte con el tema de las capacitaciones, solamente que nos comunicaríamos por aparte para ver el alcance suyo y ver en qué podemos colaborar. Y Bueno, Andrea, el enlace lo indiqué, se lo voy a volver a compartir el enlace para lo de la presentación. Perdón, don Víctor, creo que lo interrumpí. no, nada más que un gusto saludarlos y deseo que tengan una excelente tarde y les agradezco mucho su espacio y hasta luego.